Todavía no vamos a empezar hablando de lo que es diamante ejecutivo. No, claro, eso al final. Al final, cuando ya estemos entrando, ya hablamos de ese tema. ¿Sí? Temas de resultados. Exactamente. ¿Listo, señorita? 1, 2. Luego de conocer el recorrido, la trayectoria de Mauro Moreira Burgos, pues ingresamos de lleno a nuestro conversatorio. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Pongan toda su atención, por favor, porque vamos a hablar de cómo podemos generar ingresos. Hay 4 formas de generar ingresos y de aquello vamos a hablar en los siguientes minutos. Y pues tenemos un invitado especial para hablar de este tema. Él es experto y nos va a contar su experiencia y los resultados luego de aplicar uno de estos cuadrantes. Mauro, gracias por la visita, por participar de este podcast. Nos interesa mucho conocer tu experiencia, nos interesa mucho transmitir a los jóvenes particularmente estas formas de poder generar ingresos. Hoy hablamos de ese famoso cuadrante. Muchas personas conocen, pero la mayoría desconoce. Estamos, creo, más educados para ser empleados, pero no para ser empresarios menos inversionistas. Entonces, hoy hablamos de este tema. Muchas gracias por la visita. Jaime, a ti todas las gracias y a toda la audiencia, por supuesto. Estamos encantados de estar aquí junto a ti, Jaime, y junto a tu audiencia. Estoy seguro que va a ser algo interesante esta temática que, como tú lo dijiste, muchos quizás lo conocen, muchos quizás entienden, pero muy pocos son los que comprenden. Peor, ¿No? Es peor todavía, ¿no? Entonces, vamos a hablar y vamos a desarrollar cómo me impactó esta noticia, esta información, ¿no? ¿Cómo impactó mi cerebro? Y la verdad, cuando pues lo entendí, lo comprendí, cambió mi forma de pensar, de accionar. Bárbaro. Uno te decía, pues ha sido educado con una mentalidad muy pobre, ¿verdad? Muchos de los papás tenemos mentalidad pobre y así los hemos educado a nuestros hijos. Estudia, tienes que ser un buen estudiante, vas a tener un buen trabajo, vas a tener un buen salario, la mentalidad de pobre. Pero la mentalidad de millonario, estudia, claro que sí, sé buen estudiante, pero no para ser empleado, sino para ser empresario, para comprar una compañía. Entonces, la diferencia es demasiado grande, ¿verdad? Entonces, hoy hablamos de ese famoso cuadrante. Te dejo el micrófono, por favor, Mauro, adelante. Perfecto, muchas gracias. Mira, la verdad, hay un tema muy importante que debemos empezar a pulir, ¿no? Y ese tema se llama, digamos, ¿por qué cree que hay gente pobre y hay gente rica? Entonces la gente rica conoce información, educación, mientras que la gente pobre se forma, no se educa, solo se forma. Eso evidentemente nos hace más cuadrados, no nos hace que nosotros abramos nuestra mentalidad y descubramos nuestro superpoder como seres humanos. ¿Podemos hablar de esa diferencia? Educar y formar, por favor. Claro que sí, porque este es el punto de partida para todos. Prácticamente formarse es instruir a una persona y programarlo con la información que yo quiero. Ese es formar. Es por eso que las universidades nos forman como profesionales de una manera, con habilidades, así por ejemplo como tú, sé que eres comunicador social. Te han formado a ti con habilidades para ser comunicador social, ¿verdad? A los ingenieros como mí, también me formaron para ser ingeniero y tener habilidades de ingeniero. Eso es formación, ¿no? Entonces, quiere decir, va la información y transforma mi mente de acuerdo a lo que quiere la sociedad. Mientras que educación, para mí, educación
es sacar el superpoder que tú llevas. Sacar ese tigre que tú llevas, ese águila que tú llevas. Descubrir en realidad quién es Jaime. Esa es educación. Cuando tú llegas a comprender quién eres tú, realmente te vuelves a empoderar. Entonces la educación básicamente es eso, habilidades blandas. Identificar tus potencialidades. Exactamente. Tus habilidades, tus fortalezas, inclusive tus debilidades. Y que con qué valores te manejas en la vida. Entonces la educación es eso. Pero como hay un sistema político, un sistema social, un sistema educativo, pues no nos conviene a muchos que despertar a los tigres. Porque tendría que el gobierno lidiar con muchos rebeldes. Exacto. Tenemos una discoteca dentro, pero no lo hemos descubierto todavía. Muchas personas no han descubierto todavía esa discoteca que tienen dentro. Correcto. Entonces, la gran diferencia es eso. En realidad, nosotros, cuando hablamos de educación, no estamos hablando de una educación blanda. Estamos hablando de una educación formal. Con lineamientos establecidos por el sistema educativo. Que se ha tergiversado la educación que pues en algún momento los padres de la educación pues manifestaron. Que la educación es el desarrollo de un pueblo. Pero la educación, no la formación. Gran diferencia. Gran diferencia. Gran diferencia. Ya que estamos hablando de educación, Mauro, tú hacías referencia al sistema educativo, no solamente el sistema educativo boliviano, sino sistema educativo, creo que mundial, ¿sí? ¿Por qué el 95% fracasa en muchas cosas y el 5% es exitoso? ¿Sí? Precisamente por esas falencias que se tienen en el sistema educativo. Lamentablemente, pues los estudiantes de sexto de secundaria salimos o salen muy poco preparados. Ingresamos a la universidad, bueno, no hay muchos cambios significativos. Evidentemente avanzamos, ¿sí? Pero todavía creo que hace falta mucho, no estamos preparados para enfrentarnos al mercado laboral, a cómo podemos crecer económicamente. No hay educación financiera, entonces en este tema hay muchas debilidades, Mauro. Lamentablemente hay que decirlo y hay que ser realistas. Si queremos cambiar, quieres cambiar tus resultados tú como persona, tienes que tener un autoanálisis, ¿no? Si bien en algún momento no conocías la información y pues tienes hoy, el día de hoy, que estás escuchando este podcast, pues ya vas a tener la información. Entonces va a depender mucho de ti transformar tus resultados. Exacto. ¿No? Entonces, mira, el sistema en realidad educativo se creó con una sola finalidad, ¿no? Antes, no sé si recuerdas, los esclavos, ¿no? La gente era esclavo de los hacendados, ¿no? De los que tenían terrenos grandes. Ellos eran obedientes, trabajaban por un plato de comida. Pero a medida que ha evolucionado la historia, la tecnología, se creó la industria o la era industrial. Y en la era industrial, pues dijeron los magnates, ahora cómo esclavizamos a la gente, porque ya también los esclavos lucharon por su libertad. Entonces dijeron, el sistema educativo. Crearemos esclavos modernos, con las mismas características, que hagan caso, que sean obedientes, ¿no? Que luchen por un premio, que es el 100, ¿sí? Por una estrellita, o por la cara bonita de buenito, ¿no? Y que todos se formen con una campanita, con un timbre, que todos formen, que todos salgan un horario de descanso, y te va mentalizando para cuando tú trabajas. En el trabajo es lo mismo, ¿sí o no? Tienes un horario de entrada, tienes un descanso, un break, y te salía también del colegio. Ya nos empiezan a mentalizar. Solo darte cuenta de eso. Darse cuenta de eso, dices, wow.
pues muchos ya decimos nos sentimos, ¿no? No estamos dispuestos a cuestionar el sistema porque todo el mundo está haciendo lo mismo. El trabajar en equipo es lo que nos cuesta a nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque estamos programados a trabajar de manera individual. Damos exámenes individuales en el colegio, en la universidad. Yo tengo la experiencia. Cuando yo di un examen grupal a un grupo de mis estudiantes, todos reprobaron. Y di el mismo examen que había dado 2 semanas antes, de manera individual, pero repitieron a las 2 semanas de manera grupal el mismo examen. En vez de sacar mejores notas, creo que la nota máxima cuando dieron individual era 35. En grupal fue 32. Entonces no estamos programados. Estamos programados para no trabajar en equipo, sino para trabajar de forma individual. Bueno, la solidaridad se va perdiendo, somos muy... hacemos cosas, como tú dices, ya programadas, ya establecidas, y muy pocos comenzamos a autoeducarnos. Bueno, y la idea es mantenernos siempre en ese nivel, ¿verdad? Entonces, yo creo que depende de cada uno de nosotros para poder sobresalir y para poder, pues, emprender muchas actividades. Entonces, está en eso. Ahora les damos algunas pautas, ¿sí? Entremos en ese famoso cuadrante. Son 4 formas de generar ingresos. El primero es el empleado, el segundo el autoempleado, el tercero el dueño del negocio, de negocios, y el cuarto el inversionista, ¿sí? Pongan atención, por favor. Comenzamos con el primero. Correcto. Para darle continuidad un poco. Te formaste como profesional, esclavo moderno, pero ¿cuál es tu mentalidad? La mentalidad es tener un empleo seguro. Un sueldo seguro. Un sueldo seguro. Un jefe. ¿A quién hacer caso? Porque tú no puedes pensar de manera independiente, porque el sistema te ha dicho, no, haz caso. Tienes que hacer caso al profesor, tienes que hacer caso al catedrático, y por supuesto, egresas, eres profesional, ¿qué haces? Buscas un jefe, ¿no? Buscas horarios, buscas ser empleado. ¿Y qué es empleado así? Imagínate, ¿qué estamos haciendo con este micrófono? Lo estamos empleando. ¿Por qué? Porque tiene características que nos sirven para hacer este podcast. Ahora, cuando te contrata alguien, te emplea, te da uso para fines suyos, del empresario. O sea, emplearse es eso, básicamente, ¿no? Es que alguien te está usando de acuerdo a tus habilidades para las cuales has sido formado dentro de alguna universidad. Y si no has sido formado, también aplica, ¿no? El tema de los que adquirieron habilidades, por ejemplo, qué sé yo, albañiles, ¿no ven? Operadores, tienen habilidades, pero se emplean. ¿Ante quién? Ante un empresario. Tienes que seguir reglas, horarios, ¿no? Tienes un horario de entrada, pero no sabes de salida, ¿sí? Y como ya estás con esa mentalidad y vos dices, voy a trabajar un par de años, algún día voy a ser libre, algún día ya no voy a depender de esto. Pero entras al círculo de la rata que nosotros decimos, ¿no? Empieza a tomar fuerza eso y nunca puedes salir. Hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y sigues sin eso. Entonces, ¿cuándo empiezas a darte cuenta? Justo cuando empiezas a cuestionar. ¿Y cuándo cuestionas? Cuando tienes el despertar espiritual. ¿Y cuándo es eso? Cuando empiezas a leer libros. Y es por eso que a mí me voló la cabeza este libro que leí, El cuadrante del flujo del dinero, de Robert Kiyosaki. Yo toda mi vida había sido empleado. Estudié para ser empleado. Nunca para tener esa mentalidad de empresario, de ser independiente. Siempre decir, voy a egresar y ¿dónde voy a ir a trabajar? Tengo que ir a trabajar en una petrolera, una empresa caminera, al municipio, a la gobernación.
Esa es mi mentalidad, era así. No voy a estudiar otra carrera más, igual, con la misma finalidad. Pero yo buscaba mi libertad en realidad. Entonces decía a la vez, soy empleado, pues tengo muchas desventajas. No tengo tiempo ni para mí, ni para mi familia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empiezas tú a buscar de manera empírica, ¿qué puedo hacer? Entonces ves a la gente hacer negocios, comerciantes, ¿no? Entonces ves también otros amigos que tienen sus consultorías. Entonces yo empecé a armar mis propias consultorías. Servicios en topografía, en ambiental, de mi formación académica. Entonces ya me estaba pasando al otro cuadrante, que era el cuadrante del autoempleado. Bueno, en un minutito nos vamos por ese lado. De Bien. acuerdo a tu experiencia, Mauro, siendo empleado, ¿pudiste hacer realidad tus sueños o estabas haciendo realidad los sueños de tu jefe? A ver, coméntanos, por favor. En realidad uno ni se da cuenta de eso, ¿no? Cuando eres empleado, en realidad vives como una venda acá. Con tal que no te falte para comer, eres feliz. No cuestionas. Ni siquiera sabes cuánto está ganando el jefe. O sea que quizás a veces es indiferente. ¿Por qué? Porque estás tan amaestrado. Bien, Es como una mascota. ¿Cuándo te va a reclamar? Mientras le des de comer. Nunca. Pero el día que abres los ojos, ahí dices, no, sí. Son 8 horas de mi vida que estoy invirtiendo, a veces 10, a veces 12, a veces 14. ¿Y quién está ganando más? El que me está empleando, el que me está usando. Por supuesto, la gente está en ese estado zombie. Y la tarea de nosotros, de los que despertamos, es justamente ayudar, no a todos, pero a los que sí quieren despertar, a abrir los ojos. Esa es su zona de confort de los empleados, tener un sueldo fijo mensual y no ven los otros detalles, por falta de información y por falta de conocimiento, obviamente. No es la culpa de ellos. No es culpa de ellos. Porque tú y yo hemos sido víctimas. ¿Pero por qué? Es porque es el diseño original del proyecto del sistema educativo. El sistema educativo no está diseñado para que tú despiertes, sino para que seas obediente, hagas caso y punto. Y las reglas están bien hechas, ¿no? Bien hechas. Ley General del Trabajo, reglamentos, etcétera, etcétera, donde uno no tiene muchas opciones de poder impulsar algún emprendimiento, ¿sí? Correcto. El gobierno te dice, no te preocupes, trabaja. Yo tengo la ley de trabajo. Si aquí tu empleador no te cumple, aquí lo vamos a joder. Ay, pues no, dice, estoy feliz con eso, ¿sí o no? Mientras tengo al gobierno me está defendiendo, estoy más de parte del trabajador, ahí dices, estoy bien. El jefe tiene muchos derechos, pero el empleado, si bien tiene derechos escritos, pero ¿quién los cumple? Creo que muy pocas personas, ¿verdad? Entonces, como tú dices, está bien diseñado para que todos pues, vayamos como animalitos, ¿sí? por ese camino. Y al primero que se anima a levantar la voz o a malograr un poquito algún reglamento, ahí viene la sanción. Correcto. Ahí viene justamente, no sé si me das recuerdo eso no sé si escuchaste el término de salchichones. ¿No? Los salchichones. O sea, siempre en este tiempo que estoy en un emprendimiento, ¿Ya? Hablamos de los salchichones. ¿Y qué es los salchichones? Justamente esto, ¿no? Cuando hay un montón de personas acá, ¿no? De diferente criterio, con habilidades diferentes, pero vienen al sistema educativo, suponte que es esto, el sistema educativo, todos entran de una diversidad general. Se forman 3, 4, 5 años y todos salen como salchichas, de un solo color, de un solo tamaño, de una sola forma y todos alineaditos. Ya no hay diversidad de pensamiento, todos a ser obedientes.
Por eso es que la gran mayoría de los que salimos de la universidad nos consideran salchichones. Exacto. ¿No? Pero tenemos una mente como quiere el Estado, el sistema. Bárbaro. Bueno, hay muchos empleados que deciden pues optar por otra modalidad de ingreso. Ya estoy cansado de mi jefe o de mi jefa, ¿no? Ya estoy cansado de madrugar, de llegar temprano a mi oficina, no almorzar inclusive, salir tarde, fines de semana hay que ir a la oficina. Bueno, hay mucha gente que dice, un porcentaje reducido, ¿sí? Hay mucha gente que dice, bueno, yo opto por otra modalidad. ¿Y cuál es la segunda opción? Muchas personas dicen, yo pongo mi propio negocio, bueno, ahí voy a ser exitoso, ¿no? Entonces, a ver, háblanos del autoempleado, por favor, Mauro. ¿Cuáles son las ventajas de ser autoempleado o de poner su propio negocio, como se los denomina en Bolivia, en La Paz? Poner un restaurante, una cafetería, una discoteca, entre otras cosas. Adelante. Correcto, muchas veces nos damos cuenta de que nosotros trabajamos para un sistema, eso es el ser empleado. Pero dices ahora, no, yo ya me cansé de trabajar para alguien, de cumplir el sueño de alguien, y no estoy cumpliendo el mío. Entonces decide ser autoempleado, ¿no? De manera casi empírica, ¿no? Porque esos negocios, todo el mundo hace negocio, comercio. Entonces muchas veces dices, bueno, voy a ser autoempleado, pero no te das cuenta de que te metes en otro lío, que ya tú te conviertes en el sistema. Ya no trabajas bien para un sistema, pero tú eres el sistema. Te conviertes, si antes eras esclavo de tu jefe, ahora eres esclavo ¿de quién? De tu negocio y de tus clientes. Bien, si eres un odontólogo, haces tu consultorio dental, eres esclavo de tus clientes, de tu negocio. Si bien eres un consultor, un abogado, tienes tu bufete, igual eres autoempleado, eres tú el sistema. Mientras tú estés ahí, abriendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, va a haber ingresos. El día que tú faltes, no hay ingresos. Y lamentablemente, muchos que entramos a ser autoempleados, decimos, no sé, si a muchos les gustará tal vez. No tener un jefe ya es un, como quien dice, ¿no? Ya es un alivio. Por lo menos ya yo soy el jefe. Yo me mando solo. Ya mucha gente con eso se conforma. Pero no se dan cuenta de que los jefes, pues bien, no es una persona, son varios los clientes. Pues estás a merced de ellos, ¿no? De tu negocio. De tu negocio. Porque Ahora, necesitas, aparte de recursos, necesitas que eso funcione. Porque si vas a hacer crecer un negocio, tienes que tener empleados. Y tú has sido empleado, sabes, como cualquier empleado, se te puede revelar, te está copiando, puedes tener competencia. Hay muchas cosas de por medio. Bueno, parece sencillo ser autoempleado o poner un negocio en X área, pero la situación es complicada si analizamos el tema. Primero, que mínimamente tienes que conseguir un capital para poner el negocio, ¿sí? Ahí viene la otra responsabilidad, pagar luz, agua, teléfono, etcétera, Tus acreedores, empleados, y a fin de mes seguramente haces tus cuentas. ¿Con cuánto te quedas, Mauro? ¿Con cuánto se queda un autoempleado? Mira, lo que yo ponía siempre en ejemplo, a veces, como yo tenía mis consultoras, y teníamos algunos convenios con municipios, hacíamos un proyecto, ponen 50.000 bolivianos. Un proyecto, bueno, es algo pequeño, ya, te costó, a veces tú sabes cómo el sistema político está, tienes que dar su diezmo a veces, y de ahí ya te quedó 45 nomás, ¿no ves? Y bueno, de eso te piden tal vez un especialista en un área determinada, el especialista te lleva como 20.000 bolivianos, si son dos especialistas son 40.000 bolivianos, ya ves como empresario te queda como ¿cuánto? Ni 5.000. Porque hay que usar papeles, material de escritorio, transporte, tantas cosas. Al final ese trabajo, ¿en cuánto tiempo lo has hecho? A veces te lleva un mes, 2 meses, 3 meses.
y ganar poco, y eso ni siquiera te pagan rápido, después de un año. Así, imagínate, es duro. Por eso los empresarios, mil respetos. Para los empresarios que tienen empresas consultoras, constructoras, que son pequeñas todavía, mil respetos. Se las bancan de donde sea. Increíble. Se las bancan y la verdad pues están dando también fuente de trabajo. Pero lamentablemente están atorados ahí. Yo conozco muchos empresarios, amigos empresarios que tienen sus consultoras, constructoras. Algunos están llorando. Porque aparte de la ley, que tienes que pagar muchos beneficios y todo aquello, los empleados que tienes, es duro. Hay otros que están con deudas hasta el cuello, pero siguen con en su empresa. Tienen bienes, todo aquello, pero están endeudados hasta el cuello. Ahora los comerciantes, que son empleados, quizás a un comerciante le puede ir mejor porque casi es un 50% de ganancia. Si tú compras, por ejemplo, la camisa que tú tienes, has comprado con 100, pero a ellos les costaron 50. Ganaron prácticamente 50, pero la mitad, ¿sí o no? Y evidentemente vas juntando, pues estás 10 horas, 12 horas, 13 horas exponiendo tus productos, la gente compra, tal vez tienen ganancia. Comerciantes yo he visto que se han parado bien. Tienen sus casas, tienen sus autos, full, pero la desventaja es, hay que preguntarse, ¿tienen salud? ¿Tienen tiempo? ¿Tienen calidad de vida? ¿Tienen estilo de vida? Yo no conozco ningún comerciante que tenga estilo de vida. Son esclavos de su propio negocio. Mauro, en el primer caso, el ser empleado tiene ventajas y desventajas. En el segundo caso, el autoempleado, lo propio, ventajas y desventajas. Y una de las grandes ventajas que tú has señalado, me he desligado de mi jefe, ahora yo soy jefe. Entonces, bueno, un consuelo creo. Claro, pero ya no hay quien te mande. Vos si quiero voy a abrir, si no, no. Pero obligado tienes que ir a la semana aunque sea, porque si no, ¿quién paga el alquiler? Cuando tu jefe te decía, usted va a estar 6 de la mañana, bueno, estabas 5:30 y esperando, ¿no? Correcto. Pero cuando eres autoempleado, cuando es tu negocio, Quieres no, ir a las mejor 10, voy 9. a las 9, ir a las 10. ¿No? Entonces, El conformismo. El conformismo. Bueno, ¿vamos con el tercero? Entregas todo por una tercera persona, pero para ti muy lo más poquito, limitado. Muy poquito, muy mezquinos somos con Correcto. nosotros mismos, ¿no? Increíble. Entonces la sociedad prácticamente, la gran parte de la sociedad a mí me reventó este dato. ¿Cuánto porcentaje de toda la población mundial está como empleado? ¿Y cuánto por ciento está como autoempleado? Exacto. Entonces solo imagínate, 65% de la población mundial está como empleado. Porque para eso hemos sido programados. El 30% está como autoempleado. O sea, de uno se van revelando, pocos. Pero lo que más me llama la atención es que si tú sumas el empleado con el autoempleado, sumarían 65 más 30, 95%. Y lo que dice este libro es que el 95% de la población mundial vive como puede. Y yo cuando le hice, bárbaro, con razón sufría. Con razón no tenía muchas veces, a veces si teniendo títulos y todo, buen trabajo y buen ingreso, como no tienes educación financiera, no sabes administrar las cosas, pues a veces te faltaba, papá, manda plata porque hambre mata. Bárbaro, bárbaro. ¿No? Entonces, ahí está la lógica. Y si tú te das cuenta, y esa es una encuesta en tu círculo nomás, hay muchos empleados. Alguno que otro es autoempleado. ¿Sí? Exacto, exacto. Bueno, Mauro, vamos a hacer una breve pausa, por favor. Y al retorno vamos a hablar de los otros dos cuadrantes, ¿sí? El dueño de negocio y el inversionista. ¿Sí? Entonces, estén atentos, por favor. Este es un material, pues, bárbaro. Ahí las personas se van a dar cuenta
pues qué camino seguir, ¿no? Ser empleado, ser autoempleado, ser inversionista o tener tu propio negocio, ser dueño de negocio. Entonces les pedimos que nos aguarden unos segunditos, por favor.